En este video voy a presentar cómo arreglar una base de datos que tiene información separadas con comas dentro de una misma columna y colocar toda esa información de esta columna en distintas columnas ya en Excel. Eh, Como pueden ver en este ejemplo, esto es un ejemplo de una base de datos donde las personas marcaron ¿verdad? En una encuesta eh, que consumían, ¿verdad? Estos productos, estas hortalizas y, ¿verdad? La página de internet lo que hizo, donde realicé las entrevistas, le colocó una coma a cada producto en vez de dividirme la información, una columna para cada uno de los productos, dado a que esa información, ¿verdad? Teníamos que codificarla o me la tenían que, el resultado lo tenían que proveer haciendo una columna para cada producto, ya que podían seleccionar más de una alternativa. ¿Cómo podemos hacer esto en Excel? Lo primero que hay que hacer para esto, y estoy ofreciendo la forma corta de realizarlo, si la forma corta no les resulta, tendríamos que realizar la forma larga. En este caso, en este ejemplo que les voy a dar, la forma corta funciona, pero también estaré realizando un video de cómo realizar, ¿verdad? La forma un poquito más, un poco más larga. También tengo que mencionar que además de separar todo esto en columnas, vamos a estar codificando, ¿verdad? La información y la vamos a estar colocando como por ejemplo de esta manera. Lo que queremos, ¿verdad? Realizar es colocar una columna donde la información, si, ¿verdad? En cada observación marcó que consumía lechuga del país, colocamos un uno. Si no marcó lechuga del país, sería un cero. Y para cada producto hay que realizar el mismo paso. Pero antes de realizar esto, tenemos que separar la información de esta base de datos en distintas columnas. Lo que sí es que en esta información, el orden de la información dentro de cada observación no es igual. Por ejemplo, aquí en la primera observación, que es la fila número 2, marcó primero lechuga del país. Y si miramos a la séptima observación, no tiene lechuga del país, sino que la primera alternativa fue tomates otros, en esta que está aquí. Es decir, que cada columna va a tener distinta información y tengo que crear una fórmula condicional para poder resumir, ¿verdad? Codificar primero los datos de esta manera y luego resumir la información. Vamos a comenzar primero para realizar, ¿verdad? Dividir la información en columnas. Lo primero que tengo que hacer es eliminar eh, la primera fila, que es el donde se encuentra el nombre de la columna, porque si no, no nos va a permitir, Excel no nos va a permitir dividir toda la información en columnas. Eh, Vamos a ir luego, el segundo paso, vamos a ir en el menú de data y vamos a escoger la columna que queremos dividir la información. Pueden escoger la columna completa o pueden escoger solamente, ¿verdad? Las celdas donde hay información. En este caso yo tenía 460. Eh, o pueden marcar también, marcando la columna completa, ¿verdad? Seleccionándola, podemos hacerlo también. Vamos a marcar el icono que dice convertir el texto en columnas y nos va a abrir esta pantalla donde eh, tiene dos alternativas, dos opciones. El default es la que dice Fix With y esta, la información tiene que estar organizada perfectamente en columnas y tienen que estar, ¿verdad? Al comenzar la próxima columna tiene que estar todo siempre alineado. Esto no es el caso, por ejemplo, en la ¿verdad? La primera opción va a estar siempre alineado, ¿verdad? La mano izquierda,
Pero si miramos aquí en tomates, ya aquí esto no hay más productos alineados con, ¿verdad? En esta columna. Quiere decir que esa no es la opción que deseamos. Deseamos la opción de delimited. eh, Porque la opción de delimited yo puedo decirle cómo está eh, esa información que separa la información entre las columnas. En este caso, en mi caso, está separada por columnas. Y si ya está, selecciona, ¿verdad? Yo selecciono coma, está seleccionada como coma. Y ya ustedes aquí a la parte de abajo, ¿verdad? El preview nos demuestra que ya la información está separada eh, en columnas. Lo que sí quiero que vean, y voy a ir a la primera y segunda. En la primera columna, la información queda pegadita, ¿verdad? A la columna, pero de aquí en adelante la información no se encuentra, ¿verdad? Al margen izquierdo de la columna, sino que tiene un espacio. Y esto sí importa luego, al momento de hacer la fórmula condicional. Y donde les voy a estar explicando luego por qué ese espacio es importante. En este caso, también el default de Excel es que, ¿verdad? El text qualifier es que tenga entre comillas, en el caso nuestro no hay comillas entre cada, ¿verdad? Entre el texto, le vamos a decir que no tiene nada. Y si tuviera algún, ¿verdad? En el caso mío está cambiando las columnas por comas, pero si hubiesen estado por tag, el punto y la coma, espacio, etcétera, podíamos marcar la opción que ustedes, ¿verdad? Tengan la información. Vamos a ir a Next y como aquí podemos ver, cada una ya está puesta en la columna, la información. Lo único que desde la columna B en adelante siempre va a haber un espacio entre el, el principio de la columna y el texto. Vamos a ir a Finish y aquí me va a crear, y como ustedes pueden ver, de hecho hay información desde la letra O y voy a marcarlo aquí para que lo puedan ver. Déjenme escoger un color menos brillante. Eh, Va a haber información hasta la columna O. Quiere decir, ¿verdad? Que ya yo tengo información en cada una de esas columnas hasta la letra O. Ahora, y voy a eliminar el color, yo quiero codificar esa información de esta manera. Que, ¿verdad? La primera columna la voy a denominar lechuga del país, donde si marcó lechuga del país le voy a colocar un 1 y si no marcó lechuga del país le voy a colocar un 0. Lo que sí es que esta fórmula se complica un poco porque yo tengo que buscar, en el caso de lechuga del país es un poco más fácil porque siempre va a estar en la primera columna. Pero, por ejemplo, tomates otros, aquí la tengo en la columna C, pero también aquí está en la columna A. Quiere decir que ¿verdad? De aquí en adelante, eh, la información puede estar en cualquiera de las columnas desde la A a la O. Para hacer esto tenemos que usar una fórmula condicional y de hecho es una fórmula condicional bastante larga. Y lo que voy a hacer es que voy a esconder eh, la información, solamente voy a dejar la columna A. Y es para que, y voy a agrandar un poco para que vean la fórmula condicional. Empezamos la fórmula condicional, es igual a if, abrimos el paréntesis y me pregunta el logical test es el próximo campo, ¿verdad? Dentro de la fórmula. Le pedimos que la columna A1, si la columna A1 es igual y el texto debe decir lechuga del país y debe llevar acento porque tiene que ser exactamente como está en la columna. Y los espacios sí importan al momento de
colocarle, ¿verdad? El texto a la fórmula. Si A1 dice lechuga del país, lo vamos a codificar con un 1, pero como esta misma, ¿verdad? Esta palabra puede estar dentro de las columnas B a la O también, tenemos que seguir colocando las condiciones para cada una de estas columnas. Lo que yo voy a hacer es que, ¿verdad? La forma más fácil es que voy a copiar esto nuevamente, copy paste, porque ahora yo, no, yo lo que quiero es relativamente es la misma ecuación, B1, voy a cambiar a 1 y le voy a poner C y tengo que continuar repitiendo ese mismo paso hasta tener la O, ¿verdad? A, B, C, D, E. Ups, eso fue un mistake. Un momentito. If es E1, A, B, C, D, F. Ahora sí. G, H, la letra I, J, K, L, M, N y la última es la O. La O, entonces, es decir, que si en cualquiera de estas columnas A, B, C, D, E, F, G, H, I hasta la O es igual, ¿verdad? A lechuga del país, lo va a codificar con un número 1. Si no es número 1, pues entonces lo va a codificar como un 0, que es el último valor, que es el valor que es falso. Y comenzamos a escribir, ¿verdad? Colocar paréntesis. Cabe notar que si no le colocamos luego del último número 1, ¿verdad? Del código 1, no le colocamos el coma 0, lo que va a poner el programa va a decir false el resultado. Continúo poniendo paréntesis, de hecho no tengo que contar el número de paréntesis porque ya está codificado por color. Y el último paréntesis va a ser el de color negro, que es el primero, ¿verdad? Donde comenzamos primero. Si ustedes miran los paréntesis, tienen ya, ¿verdad? Están por colores. Eh, lo que sí es, y voy a ir un poquito, voy a abrir esto ahora nuevamente. Eh, ay, perdón, le di hide en vez de unhide. O lo borré. Vamos a darle un do. Unhide. Ok. ¿Cómo yo sé que la fórmula está bien escrita? Varias cositas. Si ustedes miran aquí dentro de las celdas que coloqué en la fórmula, están por colores. Si no hay color, tienen un error en la fórmula. Lo que sí es que, ¿verdad? Por lo general, los errores más comunes son, número uno, se les queda alguna de estas comas. También puede ser que se le quedó algún if, ¿verdad? Alguna condición if. Yo lo hice con copy paste porque es más sencillo, ¿verdad? Con control V es paste, luego que lo copie. Pero puede ser que se le quede la condición if. Otro error también puede ser que se le quede el número 1, una coma, etcétera. Lo que sí es que debe ir una por una y verificar que tenga todo. Por lo general, el programa te dice
si las primeras tres tienes color y la cuarta no tienes color, el problema va a estar exactamente entre ambas, entre la que tiene color y la que no tiene color. Es decir, que es bastante sencillo de identificar dónde tienes ¿verdad? El error en la fórmula. Aquí le voy a dar enter eh, y también quiero demostrar porque, por ejemplo, aquí en lechuga del país, si yo le coloco, por ejemplo, no le coloco el acento, voy a quitar el primero, como ya yo sé que lechuga del país está en la celda número uno, y es para que ustedes vean que los acentos y los espacios cuentan. Dice lechuga del país, le quité el acento, me lo añadió, a lo mejor este no es el mejor ejemplo, no, porque la fórmula sí tiene el acento. País. Ahí se lo quité. Lo que va a hacer es que, si ustedes miran aquí, le quité el acento a la primera, porque ya yo sé que en la celda A es donde está, ¿verdad? Lechuga del país, dice lechuga del país. Eh, Me coloca un cero, porque el acento en este caso sí cuenta. Si elimino el acento, si le coloco el acento, vuelve y me pone un uno. De hecho, si aquí le elimino un espacio, y es para que vean que los espacios cuentan también, ahora está escrito del país, está, ¿verdad? No hay espacio entre del y el país, me va a colocar un cero. Es decir, que tiene que estar escrito y el número de caracteres y espacios exactamente igual como está en la celda. Lo que sí es que en el caso nuestro tiene espacio antes de la palabra, pero también puede darse el caso que haya un espacio donde luego de la palabra. Si ustedes ven que la codificación que entró no es la correcta, quiere decir que en algunos, por lo general, hay un espacio luego de la palabra, hay un espacio adicional luego de esta. Ahora lo que hacemos es que vamos, por ejemplo, vamos a darle copy paste. En este caso yo sé que hay 460. eh, y me va a dar la codificación para cada una de ellas. Si quieren verificar las que dicen cero, por ejemplo, tengo que buscar si aquí en esta observación dice lechuga del país. Como ustedes pueden ver, en ninguna de las columnas dice lechuga del país. Quiere decir que, ¿verdad? Mi codificación está bien. Eh, en este momento le voy a añadir para, ¿verdad? A esta columna, el nombre de lechuga del país para identificar que es, ¿verdad? Lechuga del país, la codificación correspondiente a esta. Y vamos a hacer la próxima, vamos a hacerla, vamos a decir para cilantro en este caso. Por ejemplo, podemos hacerla de la misma manera, E1 a 1, a B1, etcétera, pero eh, hay otra forma de hacerlo. Recuerden que hay un espacio antes de la palabra en cada una de ellas, luego de la primera columna. Eh, Vamos a ver. Antes de comenzar, tengo que decir que para poder darle copy y paste, ¿verdad? De lechuga del país a cilantro, cuando uno da copy paste y estas celdas no están fijas, el programa lo que hace es que me va a poner en la próxima B2, B3, en vez de comenzar desde la A2, y me va a mover siempre un espacio a la derecha donde la última fila, en vez de decir O, columna, perdón, en vez de decir O, va a colocarla en la letra P, y así sucesivamente según vaya copiando a la derecha. Para mantener fijas esas fórmulas, en, PC es más fácil porque en PC solamente tengo que presionar, marco todo, presiono F4, voy a marco todo, función F4, eh,
¿verdad? La tecla de F4 y le va a poner a todo a la vez el símbolo de dólar antes y después de cada letra. Quiere decir que ahí estoy dejando fijo esa fórmula. Eh, ¿Qué tenemos que hacer luego? Voy a darle un enter y lo voy a copiar a mano derecha. Lo que sí es que yo copié ya aquí la fórmula, pero si yo le doy copy paste hacia abajo, me va a dejar que fija la celda número 2, ¿verdad? La fila número 2, y yo no quiero eso. Lo que puedo hacer es que le doy, presiono F4 y aquí cuando mantengo el símbolo de dólar antes de la fila, ¿verdad? Lo está eliminando, está manteniendo fija solamente la fila 2 y la columna va a ir cambiando. Esto no es tampoco lo que yo quiero. Esta me puede funcionar, pero vamos a eliminarla. Es más sencillo eliminarla. Lo que sí es que ahora, porque yo copié y pegué la fórmula, y es porque ahora en vez de lechuga del país, yo le puedo poner aquí, escribir cilantro. Cilantro. Recuerden que si en la A1 o en la columna A, eh, tiene, ¿verdad? Cilantro, no va a haber espacio. De ahí en adelante es que va a haber un espacio. Pues yo puedo copiar, por ejemplo, la palabra cilantro y la puedo ir sustituyendo para cada una de las palabras dentro de la fórmula. Paste cilantro, aquí tiene que haber un espacio. Aquí espacio, le voy a dar delete a lechuga del país y paste a cilantro. Y así sucesivamente lo voy cambiando para todo. La otra forma de hacerlo es como lo hicimos ¿verdad? En la columna Q, que fuimos copiando y pegando cada una de ellas, ¿verdad? Es como se sienta más cómoda la persona hacerlo. Era que, ¿verdad? Yo les quería demostrar esta otra forma también de hacerlo, eh, copiando la fórmula, pero dejando la celda fija para copiar a la derecha y después eliminando, ¿verdad? Esas celdas fijas hacia abajo. Paste, espacio. Ya me falta poco. Cilantro. Eliminé la palabra cilantro, pero me faltan tan pocas que las puedo escribir de ahora en adelante. Espacio, cilantro, enter. Eh, Le doy copy paste, como ya tengo, ¿verdad? A la mano izquierda ya tengo información, va a copiarlas todas hacia abajo. Por ejemplo, en esta celda, en esta observación, en la número 2 que sería la fila número 3 me dice que no marcó cilantro la persona. Si quieren, vamos a verificarla para comprobar que esa fórmula es exactamente eso. Buscamos a ver si marcaron cilantro y, ¿verdad? En la observación no marcó cilantro, quiere decir que la fórmula está bien. Si quieren buscar, por ejemplo, esta que está aquí, que marcó 1, que sí efectivamente marcó cilantro, para, ¿verdad? Aleatoriamente buscar, y sí, vemos que en esta observación también marcó cilantro. Este paso lo tendría que repetir, ¿verdad? Para cada uno de los productos que se encuentran en la base de datos, recordando
que hay un espacio y ese espacio cuenta al momento de colocar el texto aquí en la fórmula condicional. La primera no lleva porque, ¿verdad? Estaban siempre a mano izquierda y de ahí en adelante, mira, aquí se me quedó una lechuga del país, cilantro, eh, es bueno que verifiquen siempre la fórmula, todas dicen cilantro, eh, que tengan el espacio, 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 espacio. Aquí había un espacio, lo que pasa es que corta y baja la fórmula. Y si ahora sí todo está bien, ahora sí le debo dar copy paste hacia abajo. Y ahora sí la fórmula está bien. Este paso lo tienen que repetir, ¿verdad? Eh, para cada uno de los demás productos. Pueden hacerlo como lo hicimos aquí, ¿verdad? Donde marcábamos el if statement hasta el número uno, hasta la coma, y dábamos copy paste, ¿verdad? O del segundo, e íbamos cambiándole las, los, las letras a las columnas hasta que llegábamos a la columna O, que era la última columna donde había información. ¿Verdad? Puede hacer cualquiera de estos dos métodos. Lo que sí es que como se sienta más cómodo la persona, el usuario. El resultado va a ser el mismo. Luego les voy a demostrar en otro video, en el próximo video, cómo hacer esto mismo si, ¿verdad? En este paso corto de utilizar, ¿verdad? Convertir el texto en columnas no le funciona, es, ¿verdad? Un poco más largo porque hay que salir de Excel y abrir el Notepad eh, para grabar, ¿verdad? La información como texto para después abrirlo en, en Excel. Con esto damos por concluido este video y luego realizaremos el mismo pero con los pasos largos.